El escándalo de los Panama Papers pega a Panamá. ¿De qué se trata? ¿Y qué dice el gobierno panameño? Vamos por parte porque hay que poner esto en contexto y pido paciencia, porque me voy a extender un poco en la explicación, pero es relevante. Primero el evento. ¿Qué pasó? Domingo pasado, una red global de más de 190 periodistas de investigación en más de 65 países, agrupados en lo que ellos se llaman Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, dicen tener en su poder archivos compuestos de 11,5 millones de documentos que supuestamente denuncian la existencia de paraísos fiscales utilizados por ricos y poderosos de todo el mundo. Estamos hablando de que el tamaño de los documentos representa 46 veces más grande de lo que fue Wikileaks y tocaría a muchos países. ¿Quién filtró estos documentos? Los archivos vienen de una firma de abogados con base en Panamá llamada Mossack & Fonseca. Esta firma panameña tiene sucursales en Hong Kong, Miami, Zurich y otros 35 países alrededor del mundo. Supuestamente esta firma es una fábrica de creación de sociedades offshore en paraísos fiscales y una de las top en el mundo en este mercado. Por eso es que se le llaman Panama Papers o los papeles de Panamá, debido a que la firma está en Panamá y dentro de la jurisdicción panameña. Ahora, no dicen nombre, pero identifican hasta ahora que fue una persona la que facilitó los archivos. ¿Cuál es el issue? ¿De qué es lo que pasa detrás? Que se estén creando y usando sociedades offshore de forma ilícita. Vamos por parte. La creación de sociedades offshore en paraísos fiscales no es ilegal. Incluso es una práctica comercial a nivel global. A veces justifica la creación de sociedades offshore. Pero, según el consorcio, los documentos que tienen en posesión, que nosotros en CNN hasta ahora no hemos podido corroborar de manera independiente, mostrarían que bancos internacionales, eso es uno, firmas de abogados y otros jugadores en este mercado han fallado en aplicar los requerimientos legales para asegurarse que los clientes no estén envueltos en actividades criminales, evadiendo impuestos y lavando dinero del narcotráfico o corrupción política. Los documentos, dice el consorcio, mostrarían 214.488 entidades conectadas con personas en más de 200 países y territorios. Algunas son legales, otras incluyen esquemas de fraude, narcotraficantes, evasores de impuestos, conexiones con grupos terroristas y hasta hay un sex offender. Ellos dicen que harán pública la lista de las compañías a principios de mayo. O sea que hasta ahora no sabemos los nombres de las compañías, eso lo vamos a saber en mayo. ¿Qué dice la firma cuestionada? Uno de los fundadores, Ramón Fonseca, dijo a Reuters que sufrió un ataque cibernético limitado y alegó que era víctima de una campaña internacional contra la privacidad. Además que no se hacen responsables de lo que los clientes hacen con las sociedades que ellos venden. Ellos se comparan como una fábrica de autos donde su responsabilidad termina una vez que el auto fue producido. Ellos producen la entidad legal y la venden y ahí se acabó. Culparlos a ellos por lo que hagan las personas con sus empresas es como culpar a los fabricantes de autos por el uso de su carro o del auto en un robo, dicen ellos. ¿Y qué dice el gobierno de Panamá a todo esto? Para eso nos conectamos con Ricardo Zubieta, jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. Zubieta, es un gusto tenerte en el programa. Primero, ¿sabían ustedes de esta investigación? Ellos vienen hablando que la investigación se viene formando hace un año y que semanas antes de hacer pública este reporte ya habían contactado a los que iban a ser afectados. ¿Alguno de ustedes en el gobierno sabía de esta investigación o ustedes se enteran como nosotros el domingo? Bueno, buenas noches, Antena, Javier, y gracias por el espacio, un gusto estar con ustedes y gracias para poder explicar toda esta situación. No, la verdad es que nos hemos enterado, al igual que se ha enterado el resto del mundo de estos sucesos, así que los hemos ido a medida que se van generando las noticias, si se quiere. Ahora, ¿por qué ustedes dudan de la veracidad de la información del consorcio? Porque hasta ahora sabemos que viene de un hackeo. He estado escuchándolo en entrevistas anteriores y ustedes ponen duda. ¿Por qué? No, yo no he puesto en duda la veracidad. Lo que es que tampoco te puedo decir que todo lo que aparece y todo lo que se ha publicado es cierto.
pues solo por el volumen de documentación es imposible hacerlo. Lo único que hemos dicho es, bueno, esto hay que examinarlo con detenimiento, vamos a hacer todas las investigaciones que se ameriten y vamos a colaborar con las autoridades extranjeras que así lo soliciten. Pero simplemente como por ejemplo, ustedes le han solicitado, Subieta, sí, ¿ustedes le han solicitado al consorcio información sobre lo que ellos tienen? No, y tampoco ellos nos han comunicado nada a nosotros. No ha habido una línea de comunicación directa entre el consorcio y nosotros. Estemos claros, esto no es, o sea, ellos alegan que es un trabajo investigativo. Al final del día es una fuga de información confidencial. Eso es un delito en Panamá. Sea como sea, la información está fuera y ahora hay que tratar con la información que está fuera. Pero no desvirtuemos tampoco cómo se inició todo, ¿no? Ok, pero entonces, cuando dicen que es un delito, información privada en Panamá, ¿qué pasa si estas empresas, que estamos hablando de más de 200.000 empresas que se habrían formado, algunas de ellas legales, ellos argumentan otras ilegales? Yo pregunto, para saber si es ilegal o no, hay que investigar. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ok, ¿va el gobierno a decirle al consorcio, oye, ¿sabes qué? Ustedes tienen esa información, ¿por qué no las pasan y nosotros la investigamos? Porque por un lado, es verdad, hay un derecho privado. ¿Qué pasa si hay empresas legalmente constituidas que no están haciendo nada malo, no están haciendo nada ilegal, sino que es para proteger sus activos de a lo mejor de ladrones en otros países o que los puedan meter en problemas? Pero hay otros que sabemos que utilizan los mecanismos legales. Estos offshores los utilizan para prácticas ilegales. El gobierno le va a decir, ok, dame esa información y si nosotros tenemos que levantar el secreto, ¿lo vamos a hacer? Bueno, a ver, esto por partes. Esta investigación se tiene que hacer en más de un lugar. Para empezar, estamos asumiendo de que efectivamente lo que ha publicado el consorcio es cierto, dándoles el beneficio de la duda. Y asumiendo eso, estamos hablando de 11 millones y tantos de documentos. Ahí hay sociedades que vienen desde hace 20 años. Hace 20 años las normas de conocer a su cliente eran considerablemente más laxas de lo que son hoy en día. Nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo considerable en el último año en pasar leyes, no solo para reglamentar actividades financieras, sino actividades, por ejemplo, como las que se están pasando ahora con los abogados. Ellos tienen que no solamente conocer a su cliente, también tienen que darnos a conocer a las autoridades cualquier actividad sospechosa, y no solamente abogados, desarrolladores de bienes inmuebles, vendedores de automóviles, joyerías. Hay 16 sectores de la economía previamente que anteriormente no estaban regulados y que hoy en día están. Esto es un esfuerzo enorme que se ha hecho de la mano con el sector privado. Difícilmente podemos decir hoy, denme toda la información, los voy a investigar todos. Porque como te acabo de decir, muchas sociedades seguramente ya ni siquiera existen, hoy no están vigentes. Más bien, de los diferentes países donde quizás estén estas sociedades o las actividades de estas sociedades involucradas, pues por supuesto que vamos a colaborar con todas ellas. ¿Estamos claros en algo? Ahora, dame un segundo, Xavier. Digamos que la sociedad es panameña, que a propósito, la mayoría de las sociedades de la investigación no son panameñas, son de BVI. Entonces, si digamos que... Subieta, para que la gente nos pueda entender, DBI es que ellos hacen business como, o sea, para que la gente pueda entender qué es un DBI. Tú eres un abogado y trabajaste en una firma donde se creaban empresas offshore. Explícale a la gente qué es un DBI. Vale, BVI significa British Virgin Islands. Son sociedades constituidas en las Islas Vírgenes Británicas. Alrededor del mundo hay muchísimas jurisdicciones que son populares para la constitución de sociedades. BVI es quizá la más popular. Panamá es muy popular. Delaware en los Estados Unidos es sumamente popular. En UK utiliza Jersey, Guernsey. Hay muchas jurisdicciones muy populares para esto. En Francia utilizan a Mónaco para algunas transacciones. Entonces, esto es global. Esto no es algo de Panamá. Y constituir la sociedad, como tú dijiste... pero en el caso de Subieta, el caso de Mossack y Fonseca está, su entidad principal está en Panamá y se rige bajo la jurisdicción de Panamá. Vamos a ir específicamente a eso. ¿Va el gobierno de Panamá a investigar a esta firma llamada Mossack y Fonseca? ¿Va a poner los recursos? Estamos claros que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, lo que está haciendo el consorcio es sacar unos documentos. Va a sacar unos documentos públicos. Ok, le está diciendo al gobierno de Panamá que investigue. ¿Va el gobierno de Panamá, el Poder Ejecutivo, a ponerle los recursos que necesita el Ministerio Público? ¿Va la legislatura a ponerle la plata suficiente que necesita el Ministerio Público para que investigue
a la firma Mossack y Fonseca? Bueno, por partes. Efectivamente, el gobierno está dando un paso firme en cuanto a estos sucesos. La intendencia, que fue creada dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, es la encargada de, en una primera instancia, asegurarse de que todas las firmas de abogados estén cumpliendo con sus requisitos de la debida diligencia. Ese paso se aprobó hoy. Hoy se reunió en Junta Directiva Extraordinaria la intendencia para determinar qué pasos se tomaban a seguir. No te puedo entrar en detalles, obviamente, porque dejaría de hacer una investigación, pero sí te puedo adelantar que se tomaron los pasos para llevar a cabo una diligencia una diligencia más in situ de cuál es la situación actual y si están cumpliendo y si han cumplido con las reglas y con las leyes en torno a conocer a su cliente. Si de ahí se desprende algo, entonces pasaría al Ministerio Público. El Ministerio Público no entra en esta instancia. ¿Por qué tú resientes que se le llame Panama Papers o papeles de Panamá? Es una pregunta que yo también le quiero hacer al consorcio. ¿Por qué no lo llamaron Consorcio Papers, como se llamó Wikileaks, por ejemplo? Porque aunque es cierto que la firma, aunque es cierto que la firma Mossack y Fonseca está localizada en Panamá, podían haberle llamado Mossack and Fonseca Papers. Ok, eso es una pregunta que le voy a hacer a ellos, pero yo estuve escuchándote y tú resientes que se le llame Panama Papers. ¿Por qué? Teniendo la defensa que la empresa, la firma principal de los documentos de dónde vienen, está localizada en Panamá bajo jurisdicción panameña. A ver, por supuesto lo podemos resentir. O sea, yo creo que eso fue un nombre estratégico y le funcionó. ¿Por qué lo resiento? A ver, Mossack y Fonseca, si bien tiene su oficina principal en Panamá, creo que tienen más de 21 oficinas fuera de Panamá. Y toca a esos países, en esas 20 y tantas jurisdicciones, regular la actividad que hacen en esos países. No corresponde a Panamá irse a ver a Suiza qué está haciendo la empresa allá, porque allá seguramente tuvieron que cumplir una serie de requisitos y leyes para poder establecerse y hacer negocio. Entonces, además de eso, la mayoría de las sociedades no son panameñas, hasta lo que nos han dicho ahora, son de otras jurisdicciones. Entonces ahí entran otras jurisdicciones a jugar. Más importante aún, los instrumentos, si bien es cierto, en el caso este en particular que estamos hablando, fueron suministrados por Mossack, seguramente hubo abogados, financieros, banqueros y demás que hicieron la estructura. Eso no aparece en el informe, curiosamente. Y esos abogados, financieros y banqueros no están en Panamá, están en otros países. Que allá es donde se perpetró el delito. Aquí vendimos un vehículo. El delito se perpetró donde sea que se organizó un esquema, si es que lo hay, para hacer el lavado de dinero. Aprovecho y te digo algo más. Panamá pasó 7 leyes para establecer delitos precedentes, solo en el año pasado, para establecer delitos precedentes al lavado de dinero. ¿Qué quiere decir eso? El lavado de dinero por sí solo no es un delito, sino más bien acompaña a un delito original, entiéndase, narcotráfico, corrupción, delitos, incluso metimos delitos aduaneros, como delitos precedentes al lavado de dinero. O sea, hemos hecho un esfuerzo de verdad titánico en fortalecer las instituciones panameñas en cuanto a brindar mayores transparencia. Se ha hecho en el sector financiero, obviamente, donde más se ha sentido, pero otros sectores no tienen nada que ver con el sector financiero, también se han visto afectados y regulados. Ahora, Fonseca, también es cierto que cuando tú hablas con fiscales, y estaba escuchando incluso la entrevista con una de las encargadas de la investigación en el consorcio, decía que los mismos fiscales dicen, es cierto que se trata de hacerlo más transparente en Panamá, pero cuando los fiscales van a investigar y exigen que se levante el secretismo corporativo, las leyes lo prohíben en Panamá, lo que hace muy difícil que se pueda investigar el lavado de dinero. Y eso es lo que hace, o sea, hablando de lavado de dinero, cuando ya hay acto de corrupción, hay evasión fiscal, hay utilización del narcotráfico. Entonces, las mismas leyes tratan de ser transparentes, pero por otro lado protege, por una cuestión de secreto, y al final se les hace muy difícil investigar qué es lo que está pasando detrás de esas empresas. Bueno, quizá la persona no escuché la declaración, pero es muy posible que la declaración que te dando esté un poco desfasada en el tiempo. Las leyes se han ido fortaleciendo a través de los años y como dije, yo creo que lo comenté inicialmente, estábamos un poco retrasados te puedo decir que hace 2 años definitivamente estábamos un poco atrasados en nuestra regulación, pero hemos dado pasos importantes en que eso se subsane y lo hemos hecho satisfactoriamente. Si hay evidencia o indicios de que hay un caso, aquí se ha brindado toda la colaboración y brindamos colaboración todos los días a diferentes jurisdicciones. ¿No? Tenemos países, tenemos un control específico de los países, de las solicitudes que nos hacen otros países y cómo les respondemos y la calidad de información que damos.
que no es lo mismo que pueden decir muchos otros países, que nos exigen mucho, pero después no nos dan nada a nosotros. Así que esto tiene que ser de dos vías. Hemos estado haciendo nuestro trabajo y vamos a seguirlo haciendo. Estamos conscientes que tenemos un problema, es un problema quizá hasta cierto punto de comunicación que no hemos sabido expresar y explicar en qué consiste la plataforma de servicios de Panamá. Ese es un reto que tenemos y lo tenemos que echar adelante todos, sector público y sector privado, para que no quede dudas sobre qué es lo que hace Panamá, cómo lo hace y sobre todo que estén conscientes de que lo hacemos con la mayor transparencia posible. Ahora, Fonseca, tengo que cerrar, pero yo quiero que la gente entienda que esto va a ser un tema que vamos a tocar por mucho tiempo. Estuvimos hablando de la producción de CNN Dinero y lo vamos a seguir investigando porque son muchos documentos y no se puede resumir un problema tan complejo en 10 minutos o 15 minutos de discusión. Ahora, eso sí, nosotros vamos a ir por todos lados. Lo que sí vamos a pedir cooperación del gobierno, porque nosotros en CNN Dinero vamos a investigar, vamos a leer y vamos a seguir preguntando. Y necesitamos de ustedes, nosotros le abrimos las puertas, pero necesitamos que haya transparencia también en los medios de comunicación para que podamos llevar la información como es. Le guste a quien no le guste, y eso es importante que el gobierno de Panamá coopere también con nosotros. Zubeta, fue un gusto haberlo tenido. Gusto de mi parte y con las puertas abiertas están en Panamá. Todo aquello bajo el parámetro de la ley vamos a contribuir con todo lo que podamos esté a nuestro alcance para aclarar cualquier situación.